sí, según San Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 1 al 3, nos declara: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos, dice ahí, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mis amados, recordemos el contexto. Recuerde que en análisis anteriores, de hecho en 2 domingos anteriores, hemos venido estudiando en el Evangelio de Lucas, ¿sí?, la vida de Jesús, sobre todo en una invitación que le había hecho un fariseo. Esa invitación, mi querido hermano, no tuvo a la verdad un buen final. Fue invitado simplemente para ver en él toda cuanta falla pudieran encontrar. Mas sin embargo, estaban ellos sin saberlo ante el Hijo de Dios. Y como él era, mi amado hermano, hombre, pero también Dios, sabía perfectamente la intención de sus corazones. Si usted me acompaña a ciertos textos bíblicos para respaldar lo dicho, vayamos por favor en el mismo Evangelio de Lucas, mas en el capítulo número 2, veamos, mis santos hermanos, qué nos dice el verso número 35. Evangelio según San Lucas, capítulo número 5, verso 22. Mire lo que nos dice el Señor. Lucas 5, verso número 22. Jesús dice ahí entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis? Es decir, ¿qué si fraguan, o qué piensan en vuestros corazones? Mi amado hermano, Jesús tenía ese don, tenía ese poder en sí para reconocer la intención del corazón del hombre. Y como Jesús estaba formando líderes, estaba formando vida de hombres comunes y corrientes, pero para hacerlos sus discípulos, para hacerlos sus alumnos, él como buen maestro se preocupó aún de esta parte para que sus discípulos estuviesen apercibidos. Ellos habían venido de un banquete, por cierto, de acuerdo a la invitación que narra Lucas capítulo 11, no salió tal cual como ellos pensaban. Fariseos y escribas, de hecho, recibieron un duro mensaje, ya que Jesús los expuso tal cual ellos eran. Tanto que en Lucas 11, verso 45, uno de esos invitados a la mesa les respondió diciendo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas o nos estás rayando a nosotros también. Mas sin embargo, Jesús fue tajante y luego de esa observación fue más severo aún, frente a la hipocresía de aquellos que le habían invitado a comer. Salido de ese lugar, la Biblia menciona, acompáñeme por favor al verso 1 del capítulo 12, que se juntaron, luego obviamente de esa invitación, se juntaron por millares la multitud. Miles de miles, mi amado hermano, estaban pendientes de Jesús. Pero también era bien cierto que en medio de esos millares de personas, no todos los que estaban ahí iban para verdaderamente ser edificados, sino que muchos de ellos también se encontraban para buscar una ocasión para agarrarlo en alguna palabra y luego llevarlo al tribunal, juzgarlo y, si fuera posible, darle muerte también. Mi amado hermano, Jesús puso su mirada en esa gran multitud y vio a sus discípulos.
Sus discípulos eran tiernos, sus discípulos estaban en un aprendizaje y ellos bien hubieran podido caer en cualquier trampa o lazo que de esa multitud algunos de ellos bien pudieran haberle tendido. Por eso Jesús, anticipándose ante cualquier situación postrera, les advierte a sus discípulos diciendo, ya que dice en el verso del número 1 del capítulo 12 en la parte final, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente, es decir, que Él los alertó. Como hoy el Señor alerta también a la iglesia, que no todos los que se acercan a tu vida, que no todos los que pudieren de pronto darte una sonrisa o recibirte con un abrazo, buscarán tu bien. Mucha gente, mi querido hermano, está a tu lado o para sacar provecho de ti o para hundirte si fuera posible. No todos los que se te dicen ser amigos o hermanos son verdaderamente amigos y hermanos en la fe. Mi amado hermano, el Señor conoce los corazones de los hombres. Y si tú no estás apercibido, puedes ser engañado, puedes ser traicionado. Mi santo hermano, frente a esa preocupación de Jesús por sus seguidores, Jesús les advierte y les dice, sí, a los suyos, a los discípulos, y eran más de 70, guardaos, les dice a ellos, de la levadura de los fariseos. Ahora bien, ¿cómo se podría entender esta expresión cuando Jesús dice, guardaos de la levadura? Para poder entender, mi amado hermano, las palabras de Jesús en nuestro tiempo actual, tendríamos que hacer un poco de historia, sí, en la historia de Israel. ¿Qué significaba la levadura? ¿Qué representaba este pequeño, sí, diríamos así, condimento que se utilizaba para preparar, sí, los panes en aquellos tiempos, así como en la actualidad? Usted recordará, sí, en tiempos presentes que la levadura, sí, es, mi querido hermano, sí, un polvo semejante a la harina que sirve para poder hinchar la masa. Con ella el pan sale más esponjoso, las tortas salen más esponjosas y de alguna manera le da crecimiento a la masa. Pero para los tiempos de los cuales Jesús toma este pequeño elemento, sí tiene un contexto muy diferente. Vayamos por favor para poder entender lo dicho. Primeramente, sí, al Antiguo Testamento, en el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 16. Libro de Deuteronomio, capítulo número 16. ¿Lo tiene? Verso número 1 al 3. Moisés recibió instrucciones de parte de Dios con respecto a una fiesta, sí, que celebraba la nación judía. ¿De qué se trata? Veamos. Guardarás, le dice el Señor a Moisés y por ende al pueblo, guardarás el mes de Abib. No es abril, era el mes de marzo, pero en ese contexto los meses de los judíos son diferentes a los meses, diríamos así, de nuestro continente, del occidente. Guardarás el mes de marzo, si se lo quiere interpretar, y harás Pascua. La Pascua era una celebración que se fundamentaba principalmente en la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, de la ligadura o la esclavitud de los egipcios. Guardarás la Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios, ¿de dónde? De Egipto, y lo hizo de noche. Verso número 2. ¿Qué tendrían que hacer en esa fiesta? Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios. De las ovejas
y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Eso era en el tabernáculo. Verso número 3, y aquí aparece este término que hoy, sí, el Nuevo Testamento nos lo ha revelado. No comerás con ella, es decir, no comerás con el animalito sacrificado, no comerás con ella pan, dice ahí, con levadura. Es decir, cuando te sirvas este alimento que hace recordar la salida del pueblo de Egipto, cuando lo hagas y te sirvas el pan, cuidado con comer un pan que tenga levadura. Es decir, que el pan por su misma consistencia no tenía que ser hinchado, sino leudo, es decir, totalmente aplastado o seco, ¿sí? A manera de una tortilla. Verso número 3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Ahora, ¿qué significaba ese pan? El texto lo declara. Pan, ¿cómo lo consideraba el Señor? Como pan de aflicción. Dice, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Ese era el propósito de no comer pan leudado. Acordarse que Dios los había libertado y agradecerle, mi amado hermano, por el rescate que habían recibido. Pan de aflicción, pan de duro, mi amado hermano, duro trato que habían recibido, pero que también bajo esa dureza Dios se había glorificado sacándolos con mano fuerte, con mano poderosa. Eso representaba la levadura. Era una fiesta, mi amado hermano, de liberación. Pero el Señor tomó este escenario que el judío conocía muy bien, porque era una fiesta nacional, como cuando aquí se le podría decir a usted qué fiesta y qué se celebra el 24 de mayo. ¿Qué se celebra? La batalla del... A ver los muchachos que están en las escuelas, ¿qué se celebra? La batalla del Pichincha. ¿Y qué pasó con la batalla del Pichincha? ¿Qué se obtuvo? Ah, la victoria. ¿Pero qué se obtuvo con la batalla del Pichincha? Batallas hubieron muchas, pero ¿qué provocó esa batalla? Ah, poder libertarnos, mi querido hermano, del yugo español. Mi amado hermano, así como en nuestros tiempos, en este país, hay una fecha que conmemora la liberación de una nación. Para ellos la Pascua era la celebración de la independencia de la esclavitud. Y uno de los elementos que Dios utilizó como, si diríamos, como una especie de medio para recordarle al pueblo esa celebración, no solamente era un sacrificio de un corderito, sino también el de comer panes sin levadura. Ahora, Jesús toma esa fiesta solemne, muy respetada por todo judío, y le hace mención a su pueblo, a sus discípulos. Vayamos nuevamente al Evangelio de Lucas. Una vez que tenemos claro, el asunto de la levadura, veamos qué nos dice el Señor. Verso 1, en la parte final. Guardaos, le dice él, ¿de qué cosa? Guardaos de la levadura de los fariseos, pero le da un significado diferente y dice ahí que es la hipocresía. Ahora, ¿por qué Jesús asocia la levadura con la hipocresía de los fariseos? Mi amado hermano, hay un texto que nos ayuda a comprender. Porque cuando hablamos, vuelvo y repito, de levadura, usted rápidamente lo asocia, ¿verdad?, con los panes. Pero Jesús tenía así su modismo de hablar. Diríamos que él utilizaba muchas veces, en muchas oportunidades, lenguajes a manera de parábolas y simbólico para dejar remarcada con claridad una enseñanza. Y algo que nos va a ayudar a despejar toda duda es el Evangelio de Mateo, capítulo número 16,
versos 5 al 12, con respecto, sí, a la levadura. Mateo capítulo 16. Versículo número 5. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo número 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer, dice ahí, pan. Amén. Verso número 6. Jesús les dijo, mire, en esa oportunidad les dijo: mirad, guardaos, otra vez les dice, ¿de qué cosa? De la levadura de los fariseos, pero aquí añade algo más, y de los, es decir, de los falsos religiosos. Verso número 7. Pero ellos, ¿qué comprendieron sus discípulos? Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, es decir, Jesús nos está diciendo esto porque no trajimos, ¿qué cosa decían ellos? Mire, dos lenguajes diferentes, dos idiomas distintos. Es como que usted le diga así a su esposo cuando él sale, dice, no te vas a olvidar de eso que te dije que comprara. Y si el esposo estuvo en las nebulosas cuando conversó con usted, sí, él traerá cualquier otra cosa menos lo que usted realmente está necesitando, ¿verdad? A veces ha pasado. Usted habla en la mañana algo con su esposo, de mira que va, ya mismo se acaba el arroz. Sí, cuando salgas a comprar, por favor tráeme. Si él estuvo pendiente a sus palabras, se recordará. Pero si no le hizo caso o no le prestó la atención debida, cuando pasan las horas y usted le dice, no te olvides de eso, él de pronto viene trayendo una película. Y dice, ¿qué es la película? ¿Qué película? El arroz es lo que falta, le diga usted. Mi amado hermano, sus discípulos recibieron una alerta de parte de Jesús. Y Jesús les dijo, cuidado con la levadura, otra vez, cuidado, diríamos así, con el polvito que pudiere hinchar sus corazones, tal cual como ha sucedido con fariseos y con saduceos. Porque el polvo, ¿qué era, mi amado? Ese condimento, ¿qué era? Eran los aplausos, eran los reconocimientos, eran las palabras que de pronto endulzaban las orejas a estos hombres, y ellos crecían, crecían y seguían creciendo. Y Jesús le dijo, tengan cuidado de eso, porque eso no les ayuda, eso más bien los contamina. Porque mientras más se crece el hombre, menos gloria se le dará a Dios. Y Jesús, sabiendo, sí, ese tipo de levadura, les dice en el verso 6 a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Verso 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero cosa curiosa, un día antes ellos habían experimentado un milagro poderosísimo de Jesús. Se habían llevado a cabo la multiplicación de los panes y los peces. Verso número 8. Pero recuerden, Jesús conoce los pensamientos de los corazones. Y Jesús se ha de haber rascado la cabeza y dice, ¿hasta cuándo me entienden lo que les trato de decir? Jesús les dice, y entendiendo Jesús que no le estaban captando, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Porque ya habían mirado, ¿qué cosa? Un milagro. Verso 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis?
ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y ahí todos dijeron: ¡ah! Ahora sí te entiendo. ¿Por qué? Mira lo que dice el 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. ¿De quiénes? De los fariseos y de los saduceos. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 12, volvamos. Jesús les dice, verso número 1, parte final: guardaos de la levadura de los fariseos. Y ahí el Señor le da otra connotación, que es la, ¿qué dice ahí? Es la hipocresía. En la primera instancia, cuando leímos Lucas 6, mi amado hermano, esa levadura estaba asociada con la falsa doctrina, que es decir, las falsas enseñanzas. Pero de parte de Jesús, no solamente le es notorio que sus discípulos pueden ser afectados por falsas doctrinas, sino que también pueden ser afectados por la hipocresía. Mi amado hermano, cuando hablamos de hipocresía, hablamos de falsedad, hablamos también de engaño. Quiero por favor que me acompañe en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 11. Proverbios capítulo número 11, en el Antiguo Testamento, luego de los Salmos. Proverbios capítulo número 11. Leo tan solamente la primera parte del verso 9. Proverbios 11, versículo 9. ¿Lo tiene? ¿Por qué el Señor les mandó a cuidarse tanto de la hipocresía? ¿Por qué? Por esta sencilla razón. El hipócrita, ¿qué sucede? ¿Qué hace? El hipócrita, dice ahí, con la boca daña a su prójimo. Y este texto nos da la apertura para abrir la puerta y entender posteriormente lo que dirá Jesús en el verso 2 y en el verso 3. ¿Qué es lo que hace como característica principal un hipócrita? ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 11:9? Daña, ¿con qué daña? Con su, dice, con su boca. Verso 9. El hipócrita con la boca daña. ¿A quién? Ahora, ¿cómo podríamos dañar o cómo podríamos afectar, mi querido hermano, a nuestro prójimo? Sí, por medio de nuestra boca. Mi querido hermano, con nuestras palabras podríamos enaltecer a una persona, pero también la podríamos hacer pedazos. Con nuestras palabras podríamos levantar a alguien que está afectado, pero con nuestras palabras podríamos terminar de darle el golpe final y matar también, sí, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, aún a nuestra familia. Mi amado hermano, hay palabras que son más duras que el golpe de un puño. Hay palabras que pudieran, mi querido hermano, afectar de tal naturaleza que nunca más podrías restaurarte. Una palabra mal dicha, mi amado hermano, no filtrada, si por una mente sabia, puede destruir y ocasionar hasta la misma muerte. ¿Cuántas personas, familias se han dividido, hogares se han destruido, iglesias se han venido abajo por el mal uso de las palabras? Que nacen de corazones hipócritas, cual como Jesús lo ha mencionado, y de las cuales también Él nos alerta a no dejarnos contaminar con ese tipo de levadura.
Es fácil caminar en la vida cristiana escuchando por un lado cómo hablan del pastor. Es fácil caminar en la vida cristiana oyendo cómo se destruyen entre los hermanos, solo oyendo. Y cómo la palabra sale sin control y sin medida, dañando y arrancando por doquier las vidas. Y luego, cuando se juntan todos, brazos abiertos, los picos parados para recibir, besar y abrazar a quien se hizo pedazos por medio de las palabras. Jesús lo dice, le alerta a sus discípulos y les prevé, mi amado hermano, esas intenciones perversas seguramente de que entre esa multitud de millares estaban ahí, y muchos de ellos venían a los discípulos con hipocresía. ¿Usted cree que entre esos millares no habrá estado uno por ahí diciendo: Pedrito, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cierto que caminaste sobre las aguas? Pero no lo decían para poder imitar la fe de Pedro, sino para ver si lo que decía realmente había sido un hecho, ocurrido con legitimidad, porque de lo contrario sería un testimonio peligroso para acusarlo y también valerse para nuevamente poner en entredicho las obras de Jesús. Mi amado hermano, mucha gente está a la cacería de las palabras, aún de los testimonios, y la gente los toma no para glorificar a Dios, sino para burlarse del Señor y también de los hijos del Señor. Jesús fue mi amado hermano, muy tajante con esto, con sus discípulos. El Señor les dice: guárdense de la levadura de los fariseos, la cual es la hipocresía, es decir, la falsedad y el engaño. En Mateo capítulo 23, acompáñame por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 25 al 28. Jesús, a la verdad, no tenía, como solemos decir nosotros, no tenía pelos en la lengua. Cuando habían hipócritas, Él los confrontaba de manera directa. Mateo capítulo 25. ¿Lo tienes? 23, perdón. Verso 25 al 28. Ay de vosotros, verso 25, escribas y fariseos, ¿cómo les decía? Hipócritas, es decir, falsos, engañosos, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo, le decía en el verso número 26, ciego, limpia primero lo de dentro, es decir, lo que hay en tu corazón, lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Otra vez el Señor les dice: hipócritas, engañosos, porque sois semejantes a sepulcros, o diríamos a lápidas bien adornadas, blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Retornemos a Lucas capítulo número 12. Jesús alerta a sus discípulos
Guardaos de la levadura, guardaos del engaño y la hipocresía. Verso 2. Y mire que, si recuerda Proverbios 11:9, ¿qué decía? ¿Qué hacía? ¿Qué representaba? ¿O cómo se podía llegar a dañar? Por medio de la boca. Una característica muy usual de la hipocresía es que las palabras siempre se oyen en oculto. Es una característica. La hipocresía está asociada, mi amado hermano, sí, muchas veces, sí, con términos o diríamos con actitudes de oculto, no de ocultismo, de oculto, de escondido. Dicen los jóvenes en voz baja nomás, no soy chismoso, pero en voz baja le cuento esto. Sí, y ahí le va inyectando el veneno. A que no sabes algo, ¿qué le dice el otro? Ven acá a la esquina y te lo comento todo. Y ahí va. Pero eso sí, es para orar nada más que te lo digo, y le va. Mi amado hermano, quiero leer Proverbios 11:9 nuevamente. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Pero si leo el verso 2 del capítulo 12. Porque nada hay, dice Jesús, encubierto. ¿Por qué? Porque el hipócrita, ¿qué hace? Daña con su boca, pero si la característica esencial es que siempre lo hace en secreto, en oculto, a escondidas, sí, en la recámara, en el dormitorio marido y mujer. ¿A que no sabes qué vio hoy día? ¿Qué, mi amorcito? Mira, hoy lo vi al pastor que estaba así. De verdad, sí. Y el hermano también lo vi igualito, de verdad. Uy, qué terrible. Y al otro día, pastor, Dios les bendiga. Beso también. Lo mismo pasa en los trabajos. Antes de que venga el jefe, están reunidos todos los empleados haciendo pedazos al jefe. Amén. ¿Verdad? Allá no les gustó mucho. Hacen pedazos. Viene el jefe, jefecito. Un café para el jefe, ratito. Le digo esto porque yo era uno de ellos. Amén. Yo no puedo lanzar la piedra. Yo estaba bien inmiscuido en esto. La hipocresía, mi amado hermano, es algo, sí, que el hombre adopta penosamente de una sociedad dañada, contaminada, en la cual, mi querido hermano, solo Cristo puede entrar a regenerar. Solo Cristo puede entrar a cambiar. Por eso es que el Señor llamó a sus discípulos aparte, antes de que la multitud viniera con palabras de halago, con palabras dulces, con palabras de mentira y de engaño. Jesús le dijo: cuidado, muchachos, guárdense de esas multitudes, porque muchos vendrán sinceramente, pero otros vendrán con hipocresía también. Amén. Y Jesús les dice a ellos: porque nada hay encubierto. Por eso, porque estos vendrán y los harán pedazos por las espaldas, en lo oculto, en lo secreto. Porque nada hay encubierto que no haya, dice el Señor, de él. Eso sí, lo que hacemos en escondido, el Señor lo manifestará en público. Es algo muy similar a nuestra intimidad con el Señor en los tiempos de oración. Todo lo que pedimos a nuestro Padre en secreto orando, el Señor nos recompensa en público. Pero toda la porquería y la inmundicia que hacemos en secreto, también el Señor en público nos dará nuestra retribución. Es tal cual es. Así como escondido hacemos cosas que a Dios le agradan y Dios las recompensa, también toda la porquería que se puede hacer escondida, también el Señor la sacará a la luz para vergüenza nuestra. Porque aún por los secretos de los hombres, el Señor nos juzgará. Dice la palabra de nuestro Dios: nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse.
Mi amado hermano, esta levadura es peligrosa. Porque esta levadura penosamente es una levadura que está, y a manera de ejercicio, está escondida. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 5, la iglesia debería de cuidarse de la levadura o de este tipo de levadura. Por supuesto que sí. Primer libro de los Corintios, capítulo número 5. ¿Lo tienen? Versos 7 y 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 7 al 8. Dice el Señor: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuántos vinieron con esa vieja levadura, Cristo? Llenos de hipocresía, llenos de maldad y de toda inmundicia. Pero el Señor nos dice: límpiense de la vieja levadura, para que seáis, que como nos quiere el Señor, una nueva masa, es decir, sin levadura. Sin levadura. Y ahí me encanta porque dice el apóstol: como sois. ¿Cómo debemos de ser, mi querido hermano? ¿Cómo debe de ser la iglesia? Sin levadura, sin nada que te contamine. Ahora, yo sé, mi querido hermano, que en el caminar cristiano muchos querrán poner de su levadura en tu vida, pero de ti depende. Si frente a los que quieren contaminar tu vida, de ti depende mantenerlos al margen. Recuerde este adagio que usted me ha escuchado y que es popular, por cierto, no es mío. Sí, yo no puedo evitar que las moscas vuelen, pero sí puedo evitar que ellas se posen en mi cabeza, o diría yo, en mi plato. Amén. Usted no puede evitar que haya moscas, pero sí puede evitar que las moscas se paren sobre el plato de su comida. Usted no puede evitar que en una iglesia haya trigo y haya cizaña. Penosamente, no podemos evitar que en una iglesia así hayan perfectos y también hayan imperfectos. Ambos cohabitan juntos. Trigo y cizaña deben crecer en una iglesia, pero el trigo debe de cuidar de que la cizaña se enrede en su vida. El chisme lo hay fuera de la iglesia, sí, lo hay dentro de una iglesia también. Pero mi amado hermano, la iglesia que se cuida no se contamina del chisme. Que allá afuera hay mentiras, sí, y que mentira puede haber en una iglesia también, pero el trigo se cuida y no habla mentiras, sino verdad en Cristo Jesús. Que de pronto allá afuera, mi amado hermano, se comete adulterio, sí. Que de pronto puede haber cristianos, entre comillas, viviendo en adulterio también. Pero mi amado hermano, el creyente se guarda y no se contamina con el adúltero. Mi querido hermano, el Señor por eso nos dice en el verso 7: límpiense de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ¿se acuerda de esta fiesta? Sí, que hablamos allá en Deuteronomio 16, verso 1 al 3. Nuestra Pascua, nuestra salida de la esclavitud, ¿quién es? Y dice ahí, es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con ¿cuál? Con panes sin levadura. Y ahí dice de qué. De sinceridad. Eso es sin engaño, sin hipocresía. Mi amado hermano, adicionalmente, acompáñeme a la carta de los Gálatas.
Más adelante, carta a los Gálatas, capítulo 5. Los Gálatas, para pena, tuvieron dentro de sus filas creyentes que no supieron guardar su masa. ¿Lo tiene ya? Gálatas capítulo número 5. Nos dice el Señor, versículo número 7 hasta el verso número 10. Vosotros, le dice el Señor a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, vosotros, ¿qué dice ahí? Corríais. ¿Y corríais de qué manera? Es decir, vosotros estabas firme y bien en la firmeza del Señor. Corríais bien. ¿Quién? Mira, aquí está el asunto. ¿Quién os estorbó para no obedecer a quién? Ahora, usted recordará que leímos también Mateo, que había dos tipos de levadura. La primera levadura, ¿a qué hacía referencia? A la doctrina, a la falsa doctrina. Y en la segunda levadura que Jesús le advierte a sus discípulos era la levadura del engaño o la hipocresía. Gálatas pudo mantenerse bien, detectando a los hipócritas y tenerlos a la distancia, pero cayó con la levadura de las falsas doctrinas. Y tanto peso y tanto daño hizo en Gálatas que ya no obedecían a los mandamientos de Cristo, sino a los mandamientos y las tradiciones de los hombres judaizantes. Y dice que la palabra de nuestro Dios, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión o este convencimiento no procede, es decir, no pertenece a aquel que os llama. Es decir, esto que ustedes han albergado y que ahora parece ser que fuera palabra de Dios, no es de Dios. Verso 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y Pablo les dice, un poco de levadura leuda o contamina toda la masa. ¿Cuánto? Bastante levadura, ¿no? Un poco. Un poquitín de levadura hace que toda la masa crezca. La persona que escucha un chisme escuchará dos. El que escucha dos escuchará tres y escuchará todo lo que le quisieran decir. La persona que se malinforma de la Escritura y acepta una doctrina equívoca aceptará dos, tres o todas las que le quieran decir. Pero aquel que conoce la verdad, aquel que guarda su masa, rechazarán falsas doctrinas y se guardarán irreprensibles hasta el día de Jesucristo. Mi amado hermano, Jesús, en el verso 3 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, les termina diciendo, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, es decir, cualquier palabra de engaño que haya desbaratado la vida de tu prójimo, pero que lo hayas dicho en, ¿dónde dice? Eso significa donde nadie te ha visto. No, sí, en oscuridad. ¿Qué dice el Señor? A la luz se oirá. Estás hablando mal de alguien en oculto, estás haciendo pedazos la vida de alguien, perfecto, dice el Señor, pero yo sí lo voy a sacar a la luz. Estás hablando mal de tu prójimo. Mire, amado hermano, este asunto es muy grave, porque no
no solamente esto se da en el ámbito secular o aún eclesial, esto aún se da hasta en el ámbito familiar. Esposas que hacen pedazos a sus esposos con la boca. Maridos que hacen pedazos a sus esposas con la boca. Van con los amigos hablando mal de la mujer. Van sí, con el lechero, el panadero y las esposas haciendo pedazos a sus maridos. Van donde la familia, mi querido hermano, van con la prima, con la sobrina, con la tía, con la madre, con la hermana y hablan pestes del marido. Tiempo de alabar a Cristo. Después viene el marido y dice: mi amor, te estaba esperando. Amén. Mi hijita, ¿qué quiere? Y le viene haciendo pedazos en el trabajo. Porque allá denigra a su mujer. Allá denigra, mi querido hermano, sí. Y la irrespeta. Esa loca, esa vez. Y le dice de todo. Y cuando la ve: hola, mi vida. Mi amado hermano, la hipocresía está en todo nivel. No nos asombremos, porque esto penosamente es un mal de la sociedad, pero es un mal que con el poder de Cristo lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Es, mi amado hermano, un mal para aquel que no tiene a Cristo, pero para el que lo tiene puede vencerlo. Jesús les dice: lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado, ¿en dónde? Esto se lo digo para usted solito, no le diga a nadie, es para que ore. Como dice mi pueblo, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. De verdad, sí, y le cuento más. Uy, de verdad, sí, espera, falta más. Uy. De verdad, sí, y mañana le traigo el resto. Ay, vaya, vaya. Voy a estar orando para que el Señor le revele. Y así se habla de todo. Yo siempre le digo esto cuando viene un chismoso donde mí. El que habla mal de alguien, habla mal de ti también. El que habla mal de alguien, sí, no tengas la menor duda que también estará hablando mal de ti. Pero es mi mujer, habla mal de ti, porque tiene la desfachatez de hablar mal también de su prójimo. Y el que no ama a su prójimo, ¿cómo amará también, mi amado hermano, a marido o amará a Dios que no lo ve? El que habla mal del prójimo, habla mal también de Dios, porque no respeta lo que Dios creó. Porque con la boca alaba a Dios, pero con esa misma boca hace pedazos, se hace pedazos y trizas lo que Dios creó. Su prójimo. Amén, ¿sí me estás entendiendo? El asunto era grave, mi querido hermano. Por eso es que Jesús, cuando vio multitudes, miles de miles, dijo: Señor, y tú me has mandado a guardar las ovejas que me has dado. Mire que cuando Jesús termina su ministerio allá en el Evangelio de Juan, en la oración final, en la última cena, el Señor con orgullo puede decirle a su Padre: todo lo que me diste lo he guardado. Ni uno se ha perdido, sino el hijo de perdición. Y eso hablando de Judas. ¿Pero por qué? Porque él estuvo atento, apercibiendo a su pueblo, apercibiendo a sus discípulos de que allá afuera hay quienes quieren destruirte. Y si tú no estás alerta y atento, caerás también en esa disolución. Todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, ¿en dónde? Cuando entras a tu casa y cierras la puerta y dices: aquí no me escucha el pastor. Oh. Entras al dormitorio: aquí nadie nos oye, ni nuestros hijos nos oyen. Oh, cierra la puerta. Pero el Espíritu de Dios, cuando cierra la puerta, dice: presente, aquí estoy.
habla que te escucho. ¿Sabes? Te tiras las sábanas por la cabeza hablando y el Espíritu Santo dice, aquí también estoy yo, habla que te estoy escuchando. Amén. Te metes al baño, ¿verdad? Y dice, aquí no entra. Y el Señor dice, habla que aquí también estoy yo. Amén. Lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará. ¿En dónde? En las azoteas. Mi amado hermano, los que tienen oídos, oigan lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Si el Señor te ha hablado, hónrale a tu Dios con una fuerte ofrenda de aplauso, porque Él se lo merece. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha venido a corregir lo deficiente. No podríamos decir, Señor, esto también a nosotros nos afrenta. Más bien diríamos, Señor, estas palabras a nosotros también nos edifica. Porque para eso es tu palabra. Para edificarnos, para exhortarnos, para animarnos y consolarnos, para corregir todo aquello que necesita ser enderezado. Pudiera ser, mi Dios, que en medio de nosotros existan estos males. Pudiera ser, oh Dios, que en medio de nuestros corazones todavía la vieja levadura se encuentre, mi Señor, entre nosotros. Y te pido, mi Dios, que sea tu misericordia si hemos incurrido en esta clase de hipocresías. Pedimos y rogamos tu perdón. Y hemos de tener control, dominio propio, Señor, y señorío de nuestras palabras. El que puede refrenar su lengua podrá controlar todo su cuerpo. Porque este pequeño músculo, Señor amado, puede ocasionar grandes fuegos. Puede ocasionar, oh Dios, grandes maldades. Señor, guárdanos, Señor amado, de nuestras palabras. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y puede llegar a contaminar todo nuestro cuerpo e inflamar, como lo dice Santiago, la rueda de la creación, porque ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En Cristo podremos ser la fuente que Él quiere que seamos. Fuente de agua de vida, con palabras santas que dignifiquen, Padre, tu nombre y puedan ser, Señor amado, de edificación para tu pueblo, para tus prójimos, para nuestro prójimo. Señor mi Dios, gracias por este mensaje que tú lo has preparado de acorde
a nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales, porque tu palabra es completa y ella hará lo que tiene que hacer en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios